Ahora bien, les voy a mostrar lo que es el formulario de inscripción. Este es el que va a estar colgado hasta el 12 de mayo en la página del Facebook para que nosotros ir teniendo esa base de datos y ir sabiendo quiénes son, cuántos son, cuáles son más o menos las ideas y ir adelantando el proceso. Entonces, este formulario va a estar en la página del Facebook a partir de hoy hasta el 12 de mayo. Si alguno no puede ingresar, si tiene alguna pregunta, no duden en comunicarse con nosotras para ver qué podemos hacer y qué podemos solucionar. El formulario está meramente es para recolectar datos y tener ahí toda esa información. Lo primero que tienen que hacer es tocar el link y cada pregunta la tienen que completar. La primera es el nombre completo de la persona que realiza la inscripción del consejo. Recuerden que cada grupo de trabajo tiene un representante. Esto porque, como les decía, tienen que velar por el cumplimiento y el seguimiento de los proyectos. Tiene que haber una persona representante, entonces lo colocan acá, el nombre completo, el número de cédula, el correo electrónico y el número de teléfono. Es muy importante que pongan estos datos correctamente, ya que nosotros siempre nos estamos comunicando si hace falta algo, si hace falta alguna reforma, alguna firma, y para que no queden por fuera, nosotras nos comunicamos y tener esta base de datos es sumamente importante porque nosotros también vamos a habilitar un chat por WhatsApp. Una vez que ya tenemos esta base de datos, vamos a abrir un chat por cada distrito, les vamos a incluir para que estén atentos y pendientes de cada proceso, de cada fecha, están recordando para que no se nos vaya ningún detalle y para que no queden por fuera, que es lo más importante de este proceso. Entonces, para que lo tengan ahí presente, tienen que poner el distrito al que pertenecen, el nombre del grupo comunal, si posee cédula jurídica y el nombre de la cédula jurídica. Es sumamente importante esta parte porque, como les decía, si no tienen cédula jurídica se tienen que anexar a un grupo que sí tenga para que puedan presentar el proyecto, ¿ok? También tienen que poner el nombre o la idea del proyecto que más o menos ya tienen contemplado para llevar a cabo. Y ahora sí, van a poner el contacto de los integrantes, de los demás integrantes del grupo. Entonces ahí está, contacto número 1, nombre completo, número, teléfono, correo. Lo tienen que completar todo porque a veces nos ha pasado que tratamos de contactar al representante del grupo y por alguna razón no está disponible, entonces vamos con el siguiente contacto. Entonces, para que sí lo tengan ahí presente, se tiene que completar todo el formulario, si no, de todas formas no les permitiría concluirlo. Y eso sería en cuanto al... Yo solamente puse lo del contacto número 1, pero son tres contactos más. Entonces, para que lo tengan ahí presente, tienen que tener toda esa información completa. Estos son los contactos de los síndicos actuales de cada distrito. Acá hago también un paréntesis. Ustedes saben que estamos en traspaso de autoridades y de síndicos. Entonces, estos son los síndicos actuales. A partir del 30 de abril tenemos cambios, ¿verdad? Entonces, cuando ese cambio se dé, vamos a actualizar los contactos con los síndicos nuevos para que ustedes tengan ahí la información. Estos son los actuales y va a haber su respectivo cambio a partir del 2 de mayo. Ahora está la información de la unidad. Bueno, mi persona, Stephanie Mejías, un placer, ¿verdad? Este es el número de mi extensión, ¿verdad? Este es el número de la municipalidad, la extensión que yo tengo y el número de celular es para el WhatsApp. Para que lo tengan ahí presente, es meramente mensajes por WhatsApp. Esa línea está limitada solamente para eso, entonces para que si tienen alguna consulta sea un poco más agilizado, a veces ¿verdad? Es más rápido por WhatsApp, entonces para que lo guarden y nos estén contactando. Y este es mi correo electrónico institucional. Y bueno, si alguno tiene alguna consulta, me lo pueden escribir. Vamos a ver. ¿Hay una pregunta? Ok, la pregunta que hay ahorita, que tenemos ahorita es
¿Se puede pasar la lista de participantes? No. La idea de esto es, por eso se va a habilitar el formulario de inscripción que va a estar desde hoy al 12 de mayo, para que llenen todos los contactos y tengan ahí todos los integrantes. Como les decía, el grupo organizado no puede ser solamente de una persona, tienen que haber mínimo 3, ¿verdad? Entonces, en ese formulario de inscripción, ustedes se meten, lo llenan, y ahí vamos a ir generando la base de datos de todos los participantes que quieran ser parte del proceso. Entonces, para que lo tengan ahí presente, no se preocupen por eso, porque para eso es el formulario, para nosotros tener todos los datos correspondientes. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que lo gusten poner en los comentarios del video. Tenemos otra pregunta que dice, en caso de un proyecto ambiental, ¿cómo podría el grupo organizado obtener algún apoyo técnico de la municipalidad? Es importante que ustedes sepan que nosotros contamos con la unidad de gestión ambiental y ya les doy la extensión para que en todo caso, si ustedes necesitan alguna orientación, se acerquen a la unidad con la compañera encargada de esta unidad y les pueda dar la orientación correspondiente, ¿verdad? Si es un proyecto que se puede llevar a cabo o si ocupan algún requerimiento adicional. La extensión de mi compañera de la unidad de gestión ambiental es, ya les digo, la 403. Entonces, vamos a ver, ustedes marcan 2237-0786 y marcan la extensión 403, en ese caso sería la encargada de la unidad de gestión ambiental. Ella les puede dar la orientación en todo caso de que requieran ayuda con ese tema. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuántas performances se ocupan? Mínimo 2, ¿verdad? Pueden ser de 2 a 3 performances. ¿Por qué son varias? Bueno, porque la idea es ir teniendo varias perspectivas de cuántos son los precios. A veces en algunos lados es muy caro, o en algunos lados es como muy barato, ¿verdad? Entonces es como que ir verificando calidad y precio en ese sentido. Ok, con el tema de los proyectos de acera, que nosotros tenemos una persona encargada en ese tema, ¿verdad? Entonces, igual forma, le voy a dar la extensión para que se pueda comunicar con ella y ella tal vez le pueda dar una orientación un poco más profunda y guiada en ese tema, ¿verdad? Porque sí es un tema que, como yo les decía, la inversión en este tipo de proyectos es muy costosa, entonces se sobrepasa el presupuesto que se asigna a cada distrito, por lo cual para eso tenemos a la unidad, que sería, bueno, el número 2237-0789, la extensión 412, la compañera se llama Andrea Vindas, ella le podría dar tal vez una orientación un poco más guiada en ese tema. Voy a dar un tiempo más para ver si alguien tiene alguna otra pregunta que le podamos orientar desde acá. Igual, para que tengan ahí presente, bueno, este es el número de la unidad. Las preguntas no solamente pueden ser hoy, no se preocupen, nos pueden llamar, nos pueden escribir por WhatsApp, porque tal vez ahorita no tengan ninguna pregunta, pero en el transcurso del proceso sí. Entonces, esos números van a estar habilitados, ese correo va a estar habilitado, para que se puedan acercar a nosotros y ayudarles en todo, ¿verdad? La idea es de que los proyectos se puedan llevar de la mejor forma, que se puedan formular. Recuerden que esa formulación es en conjunto con la unidad de planificación. Nosotros les orientamos cómo formular el proyecto, cómo plantearlo mejor,
cuál es la problemática, cuál es el objetivo, para que pueda ser tomado en cuenta y llevado a cabo. ¿Okay? Bueno, vamos a cerrar aquí el proceso de inducción. Les agradezco mucho haber tomado el tiempo de estar acá. Da una muy buena impresión ver tantas personas conectadas, buscando el bien de la comunidad, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Es sacar ese tiempo que el ser humano lo que más tiene, el recurso más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. Entonces, que ustedes inviertan tiempo en esto, me voy con una sensación muy grata de esto. Entonces les agradezco la participación. Ya saben, no pueden faltar a ninguna otra etapa, es sumamente importante que estén en todas. Es una lástima cuando un proyecto por alguna razón se tiene que descartar por la falta de participación en alguna etapa. Entonces todos los proyectos son importantes, cada necesidad que ustedes identifiquen son importantes porque son los que están ahí día con día. En la realidad solo ustedes saben qué es lo que sucede, y por lo tanto esos proyectos que ustedes identifican como necesarios son tan importantes. Entonces les agradezco acompañarme esta noche. Como les digo, vamos a estar habilitando todos los medios posibles para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y podamos llevar este proceso de la mejor forma. Les agradezco la participación, que tengan buenas noches.